Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad en Puerto Rico. Como siempre, y antes de seguir con nuestro tema, quiero agradecerles a todos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos más de 45,000 suscriptores, así que tenemos como meta que antes de que termine este año podamos llegar a los 50,000. Ustedes comparten el contenido y nos comentan el contenido, pues mucho mejor, porque así ya sabemos cómo ajustarlo. Recuerden que también estamos en Facebook, Profesor Ángel Rosa, y en cualquiera de las plataformas de podcasting. Y si a usted le preocupa su azúcar, pues debe probar Glucerna, que es alimentación especialmente diseñada para personas con diabetes. Glucerna vive cada momento. Y agradecemos el auspicio que nos están dando en estos episodios del podcast. Bueno, la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, que tanta buena prensa le ha producido a la isla a nivel internacional, se vio involucrada indirectamente en un lamentable pero repetitivo incidente cuando este fin de semana en la barriada La Perla, en el viejo San Juan, un turista neoyorquino de nombre Kevin Mares, de 25 años, que había llegado a la isla junto a su prometida para disfrutar del concierto del domingo de la residencia de Bad Bunny, se vio involucrado en una balacera en un negocio de La Perla. El negocio se llama, tengo entendido que algo así como el Refugio de Hombres Maltratados. Y perdió la vida. Fue herido de bala y murió poco después camino al centro médico de Río Piedras. Eh, esa noticia, que no es que sea única ni nueva, mueren personas en Puerto Rico en balaceras semanalmente, y tan reciente como la semana anterior, el jueves pasado, eh, 4 o 5 jovencitos de nuevo ingreso en el recinto universitario de Mayagüez se vieron involucrados en una balacera, en un negocio del casco urbano de la ciudad, en el que fueron allí unos malhechores armados de armas de asalto, rifles de asalto, a buscar y acechar a un jovencito de 19 años a quien ultimaron. Y en el medio de la balacera, varios estudiantes resultaron heridos, estudiantes del colegio. Acá sucedió lo mismo. Murió el turista y 2 personas más residentes de La Perla que estaban allí y que fueron heridos, aunque no murieron. Ya hoy, cuando yo estoy hablando con ustedes, la policía arrestó a un sujeto de interés, una persona de interés que estaba allí también y que tenía girado contra él una orden de arresto por narcotráfico, por drogas, y estaba prófugo, estaba en la libre comunidad. Así que lo arrestaron. Todavía no es que sea sospechoso de nada de lo que pasó allí, ni que se pueda corroborar que tras él fue que llegaron allí los pistoleros. Pero bueno, veremos en los próximos días qué se puede esclarecer. Lamentablemente, el incidente ha dado la vuelta al mundo y ha hecho titulares en la prensa de los Estados Unidos, principalmente pues, por la conexión del turista fallecido con el evento de Bad Bunny en Puerto Rico. Pero yo decía en mi programa de radio y también en mi segmento de televisión sobre este tema, que esto se ha convertido lamentablemente en la orden del día en Puerto Rico. Puerto Rico vivimos una cultura que está en estos momentos dominada por hechos de violencia. Todos los fines de semana, cuando culmina el fin de semana, al otro día los medios de comunicación están contando los muertos del fin de semana. Y son de variada naturaleza. En una época yo recuerdo cuando el comentario común era, bueno, esas son las gangas peleándose entre ellos por el territorio y mientras se maten entre ellos no tenemos ningún problema. De un tiempo para acá, hace bastante tiempo ya, esa
falsa seguridad dejó de ser cierta porque esta gente están en todos lados, frecuentan todos los lugares que frecuentamos los demás puertorriqueños e inclusive los turistas, van a los mismos restaurantes que usted va, van a las mismas tiendas, en los mismos centros comerciales que usted visita, van a los mismos lugares de entretenimiento o de recreación que usted visita y allí los van a buscar. O allí llegan la violencia del negocio del bajo mundo al que muchos de ellos se dedican o en el que están involucrados. Entonces, lo que ha sucedido es que nos hemos ido como sociedad insensibilizando a estas tragedias. Bueno, pues porque si usted se pone a pensar, eso de que en un fin de semana de 4 días mueran 10, 12, 13, 14 personas, 5, 6, es prácticamente la estadística de cualquier guerra civil. Eh, la cantidad de personas que mueren a manos de la violencia y del uso de armas ilegales en Puerto Rico, sea como resultado de negocios de narcotráfico, sea como ajuste de cuentas sobre otros negocios ilícitos, sea como violencia de género, llega al punto de igualar conflictos armados en otras partes del mundo que nosotros miramos con estupor y decimos ahí no se puede vivir, qué cosa tan difícil. Y sin embargo aquí todos los fines de semana toleramos y contamos la cantidad de muertos en nuestras calles. Cuando se sale de lo común, porque tampoco es la primera vez, y toca, por ejemplo, a un visitante, o cuando inesperadamente jovencitos universitarios salen heridos de estar, como se dice en Puerto Rico, jangueando una noche de principio de semestre, entonces otra vez descubrimos la violencia, otra vez queremos discutir la violencia y mientras tanto convivimos con ella. ¿Y cuál es la tentación? Pues la tentación es a decir que hace falta un código de seguridad pública más fuerte, que hace falta más vigilancia, que hace falta que pongan cámaras de seguridad, todo lo cual no es que no haga falta y no sea importante. Obviamente tenemos que de alguna manera documentar los crímenes para poderlos procesar. Pero el problema va más allá de eso. Lo que tenemos es una sociedad que en términos generales resuelve gran parte de sus conflictos de forma violenta. Y eso ocurre por varias razones. No solamente porque la cultura violenta del narcotráfico se va generalizando y como ya les expliqué, se convierte en realidad cotidiana, pero también porque las instituciones gubernamentales que vienen llamadas a resolver conflictos dejan de ser efectivas y al no poder procesar las demandas de la sociedad ni los conflictos entre miembros de la sociedad adecuadamente, eso inevitablemente lleva a que un grupo vaya y busque la solución por su cuenta. Hace unas semanas discutíamos aquí y con el aplauso del país y de personas muy educadas. El padre que cuando se enteró de que este joven había agredido a su hija sin encomendarse con nadie, fue, lo buscó y lo mató. Ese es el tipo de cosas al que yo me estoy refiriendo y ese es el tipo de cultura a la que toda esta entronización de la violencia en Puerto Rico nos hace abocarnos. Se nos ha convertido en cosa cotidiana. Entonces, a mí me resulta curioso cuál es la reacción. Los políticos inmediatamente reaccionan diciendo que van a dar más vigilancia, que van a llevar más casos a los tribunales porque los negocios no están cerrando a la hora que tienen que cerrar, pero mientras tanto nadie hace nada para cerrarlos a la hora que es. En San Juan, por ejemplo, hay una gran cantidad de negocios que violan constantemente el Código de Orden Pública y hasta que no ocurre una tragedia no descubrimos el problema. Y entonces la, la manera de explicar lo que ha tenido el alcalde de San Juan, es decir, que él le hace un llamado a los tribunales porque los tribunales no procesan adecuadamente ni con la celeridad necesaria las querellas que el municipio radica contra estos negocios. Es decir, que siempre hay
una razón para echarle la culpa a otro, de forma que nadie vaya a pensar que yo soy responsable o que yo no estoy haciendo lo suficiente. Pero claro, no tenemos otra reacción que no sea buscar los pitajes de las cámaras de seguridad y tratar de esperar que se pueda identificar un sospechoso para agarrarlo siempre después de que el hecho ya ha ocurrido, nunca preventivamente. Y ese es el verdadero problema. Nuestra abocación a una cultura de narcotráfico que campea por su respeto rampante y que se prolifera a otras áreas de la convivencia que ya no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico y que operan al margen de la institucionalidad y que resuelven sus conflictos al margen de la institucionalidad, en cuyo caso vivimos como en una especie de gobierno de la violencia. El gobierno reacciona básicamente con precariedad de recursos, esperando que la cámara esté funcionando, esperando que el negocio tenga una cámara allí instalada, esperando que aparezca un arresto por algún cargo federal que estaba pendiente, y la violencia, mientras tanto, gobierna en las calles. Yo creo que esto es un asunto que requiere mucho más discusión que simplemente ver cómo se va a resolver este crimen de este turista. El crimen nos va a traer mala prensa, pero en un par de días, tal y como ocurrió con los turistas peruanos hace un par de años atrás, la gente se va a olvidar y estaremos esperando contar los muertos del próximo fin de semana, sin percatarnos que el problema de fondo es la cultura a la que estamos abocados y que campea por sus respetos, porque no hemos atendido la realidad de que se trata de una sociedad, de una industria paralela que existe paralelamente de todo el demás funcionamiento de la sociedad, pero que cuya operación va desmoronando las instituciones que la sociedad ha creado de ley y orden. Y eso ni los federales lo han podido ni lo pueden resolver. Tenemos un federal dirigiendo la policía de Puerto Rico. Un federal que cuando le ha hablado a la prensa, todavía antes de ser superintendente de la policía, reconocía que gran parte del problema es porque lo estamos enfocando desde el punto de vista policíaco y es un problema económico, social, profundo, que se alimenta de la pobreza. Pero que cuando se sienta en el puesto, la única cosa que puede hacer es hablar de cámaras, de arrestos y de sospechosos. Que no me malinterpreten, es importante que lo hagamos, es importante que seamos inclusive más efectivos, pero que nada van a evitar que el próximo fin de semana volvamos a contar por docenas o por números más allá de lo esperado los muertos, o que otros turistas que vengan a Puerto Rico seducidos por la nueva imagen de destino que Puerto Rico ha ido ganando con mucho trabajo y esfuerzo en el mundo, y encuentran la muerte violentamente en el país. No es un asunto de turistas ni de quiénes son los que mueren. Es un asunto de una sociedad cuya reacción principal es la violencia. Y ese problema nadie lo quiere discutir ni lo quiere ver. Mientras eso siga siendo así, decía yo esta tarde en mi segmento de televisión, debemos acostumbrarnos a vivir en pleno siglo XXI en la ley de sálvese el que pueda. Seguimos mañana.